Los arqueólogos acaban de descubrir la habitación privada de un gobernante maya en Chichén Itzá. Y lo que encontraron dentro está cambiando todo lo que creíamos saber sobre esta civilización. Imagínate por un momento que pudieras entrar en el dormitorio de un rey que vivió hace más de 1000 años. No estamos hablando de sus monumentos públicos o sus templos ceremoniales, sino del lugar donde realmente vivía, donde comía, donde dormía, donde tomaba las decisiones que marcaron el destino de todo un imperio. Pues bien, eso es exactamente lo que ha ocurrido en la península de Yucatán, México, donde los investigadores han hecho un descubrimiento que está revolucionando nuestra comprensión de la civilización maya. Durante décadas, cuando pensábamos en Chichén Itzá, inmediatamente nos venían a la mente las imponentes pirámides, el famoso castillo de Kukulcán, el gran juego de pelota, esos monumentos colosales que han fascinado a millones de visitantes durante generaciones. Pero había algo que se nos escapaba. Algo fundamental que nos impedía entender realmente cómo era la vida de quienes construyeron estas maravillas arquitectónicas. Los mayas han sido una de las civilizaciones más enigmáticas de América. Conocemos sus logros en astronomía, sus complejos sistemas de escritura, sus precisos calendarios, pero siempre habíamos visto todo esto desde una perspectiva monumental, casi mítica. Era como si estos grandes líderes y sacerdotes fueran seres superiores que solo existían en ceremonias y rituales, desconectados de la realidad humana cotidiana. Pero en 2023, algo cambió radicalmente esta percepción. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las excavaciones más recientes apuntan a que han localizado lo que podría ser el primer complejo residencial de élite completamente preservado en Chichén Itzá. No estamos hablando de una simple casa, sino de una serie de estructuras interconectadas que revelan aspectos íntimos de cómo vivían realmente los gobernantes mayas. El descubrimiento comenzó de forma casi casual. Los investigadores estaban realizando trabajos de mantenimiento en una zona aparentemente secundaria del sitio arqueológico, a unos 200 metros al este de la pirámide principal. Lo que inicialmente parecía ser solo acumulación de tierra y vegetación, comenzó a mostrar patrones demasiado regulares para ser naturales. Cuando empezaron las excavaciones sistemáticas, los arqueólogos se dieron cuenta de que estaban ante algo completamente diferente a todo lo que habían encontrado anteriormente en Chichén Itzá. Las primeras habitaciones que salieron a la luz no tenían la grandiosidad de los templos, pero sí poseían algo mucho más valioso desde el punto de vista histórico: la intimidad de lo cotidiano preservada en piedra y cerámica. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que este complejo habitacional data aproximadamente del periodo clásico terminal, entre los años 850 y 1100 después de Cristo. Esta época corresponde precisamente al apogeo de Chichén Itzá como centro político y religioso, cuando la ciudad controlaba vastas rutas comerciales que se extendían desde el Golfo de México hasta las tierras altas de Guatemala. Pero lo verdaderamente fascinante no era solo la antigüedad del lugar, sino lo que se había conservado en su interior. A diferencia de los grandes templos, que fueron construidos para impresionar y perdurar, estas residencias fueron diseñadas para ser vividas, y esa diferencia de propósito se reflejaba en cada detalle de su construcción y en cada objeto que los arqueólogos fueron recuperando. La primera habitación en ser completamente excavada reveló algo extraordinario. Las paredes, construidas con la típica mampostería maya, conservaban restos de pigmentos rojos y azules que originalmente habrían decorado murales internos. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos colores no eran simplemente decorativos, sino que tenían significados rituales y políticos específicos. El rojo, según los códices mayas que han sobrevivido, estaba asociado con el poder terrenal y la guerra, mientras que el azul se vinculaba con el agua, la lluvia y la comunicación con los dioses. Encontrar ambos colores en una misma habitación podría indicar que quien vivía allí ejercía tanto autoridad militar como religiosa, algo que encajaría perfectamente con lo que sabemos sobre la estructura del poder en las ciudades-estado mayas. Pero los pigmentos eran solo el comienzo. En el centro de esta primera habitación, los arqueólogos descubrieron lo que claramente había sido un altar familiar. No era una estructura masiva como las que encontramos en los templos públicos, sino algo mucho más personal e íntimo. Hay registros iconográficos y estratigráficos que apuntan a que estos altares domésticos eran lugares donde los gobernantes realizaban rituales privados, comunicándose directamente con los ancestros y los dioses sin la mediación de los grandes sacerdotes.
Este altar conservaba restos de ofrendas que nos permiten imaginar cómo eran realmente esos rituales privados. Fragmentos de jade, pequeñas figurillas de cerámica, restos de copal quemado, e incluso lo que parecen ser instrumentos musicales en miniatura. Todo esto pintaba un cuadro muy diferente del poder maya, no solo grandioso y ceremonial, sino también personal y humano. A medida que las excavaciones continuaron, fueron apareciendo más habitaciones, cada una con su propia función específica. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación han documentado al menos 8 espacios diferentes en el complejo, incluyendo lo que parece haber sido dormitorios, áreas de trabajo, espacios de almacenamiento e incluso una cocina privada. La cocina resultó ser una de las áreas más reveladoras del complejo. Allí, los arqueólogos encontraron una impresionante colección de utensilios de cerámica que nos hablan de una sofisticación culinaria que va mucho más allá de lo que habíamos imaginado. Vasijas especializadas para diferentes tipos de preparaciones, platos decorados con motivos que claramente indicaban su uso ceremonial, e incluso lo que parecen ser instrumentos para la preparación del chocolate, esa bebida sagrada que era privilegio exclusivo de la élite maya. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que muchos de estos utensilios no fueron fabricados localmente, sino que llegaron a Chichén Itzá a través de las extensas redes comerciales que conectaban a los mayas con civilizaciones tan lejanas como los olmecas del Golfo de México o incluso las culturas del actual El Salvador. Esto nos habla de un nivel de intercambio cultural y económico que transformaba la vida cotidiana de estos gobernantes en algo verdaderamente cosmopolita. Imagínate, mientras en Europa la mayoría de la población vivía en condiciones muy básicas, aquí en Yucatán los líderes mayas estaban disfrutando de una dieta variada que incluía productos de todo Mesoamérica. Pero quizás el hallazgo más impactante se produjo en lo que los arqueólogos han identificado como la habitación principal del complejo. Allí, en una esquina que había permanecido sellada durante más de 900 años, encontraron algo que nadie esperaba. Un conjunto de objetos personales que pertenecieron claramente al individuo que había ocupado esta residencia. Entre estos objetos destacaba un espejo de obsidiana pulida, del tipo que sabemos utilizaban los gobernantes mayas para los rituales de adivinación. Junto a él, un conjunto de punzones de hueso que probablemente se usaban para el autosacrificio ritual, esa práctica tan característica de la élite maya, donde se derramaba la propia sangre como ofrenda a los dioses. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que el ocupante de esta residencia no era solo un gobernante político, sino también un importante sacerdote astrónomo. Esta hipótesis no confirmada se basa en el descubrimiento, en la misma habitación, de lo que parecen ser instrumentos de observación astronómica y tablillas con inscripciones que podrían corresponder a cálculos calendáricos. Si esta interpretación es correcta, estaríamos ante la residencia de uno de esos personajes legendarios que combinaban el poder temporal con el conocimiento sagrado, individuos que en la cosmovisión maya eran considerados intermediarios directos entre el mundo humano y el divino. El análisis de los restos arquitectónicos también ha revelado detalles fascinantes sobre cómo estaba organizada la vida diaria en este complejo. Las habitaciones estaban conectadas por un sistema de patios internos que permitían la circulación del aire y la luz, pero también creaban espacios de privacidad que habrían sido imposibles en las grandes plazas públicas de Chichén Itzá. Uno de estos patios conserva evidencias de haber albergado un jardín, con restos de sistemas de irrigación que habrían mantenido plantas ornamentales y quizás también medicinales. La versión popular cuenta que los gobernantes mayas tenían conocimientos avanzados de botánica y que cultivaban especies específicas para rituales y curaciones. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre hasta qué punto estos jardines privados funcionaban como centros de experimentación agrícola. Lo que sí sabemos con certeza es que este descubrimiento está obligando a reescribir muchas de nuestras ideas sobre la civilización maya. Durante demasiado tiempo hemos visto a los mayas únicamente a través de sus monumentos públicos, de sus grandes ceremonias, de sus logros artísticos y científicos más espectaculares. Pero estos nuevos hallazgos nos muestran que detrás de toda esa grandeza monumental había seres humanos reales, con necesidades cotidianas, con rutinas domésticas, con relaciones familiares y personales que daban sentido y contexto a todo el esplendor que admiramos en sus templos y pirámides. Si te interesan estos secretos arqueológicos de las civilizaciones antiguas, tenemos un ebook revelador de sabiduría ancestral condensada en un manual espiritual único. Puedes encontrar el enlace en la descripción. El complejo residencial de Chichén Itzá nos está enseñando que la verdadera grandeza de los mayas no estaba solo en su capacidad para construir monumentos,
impresionantes, sino en su habilidad para crear una civilización que integraba de manera armoniosa lo sagrado y lo cotidiano, lo monumental y lo íntimo, lo público y lo privado. Uno de los aspectos más perturbadores de este descubrimiento han sido los hallazgos en lo que parece haber funcionado como una biblioteca personal. En una habitación contigua a los aposentos principales, los arqueólogos descubrieron restos carbonizados de lo que claramente fueron códices privados. Aunque el fuego y la humedad han dañado irreversiblemente estos documentos, algunos fragmentos conservan trazas de glifos que parecen diferir significativamente del sistema de escritura maya conocido. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han identificado símbolos que no aparecen en ningún otro texto maya conservado. Algunos especialistas en epigrafía maya sugieren que podríamos estar ante evidencia de un sistema de escritura más sofisticado, o incluso secreto, utilizado exclusivamente por la élite gobernante para preservar conocimientos que no debían ser compartidos con el pueblo. Entre los restos de esta biblioteca personal apareció algo aún más extraordinario: tablillas de arcilla con inscripciones que parecen registrar observaciones astronómicas específicas de eclipses solares y lunares. Lo fascinante de estos registros es su precisión. Hay quienes sostienen que estas anotaciones demuestran que los gobernantes de Chichén Itzá poseían conocimientos astronómicos que superaban incluso a los de sus contemporáneos mayas en otras ciudades. Una de estas tablillas contiene lo que parece ser la predicción exacta de un eclipse solar, que sabemos ocurrió el 21 de mayo del año 948 después de Cristo. La precisión del cálculo es asombrosa, especialmente considerando que este eclipse fue visible desde la península de Yucatán durante apenas 4 minutos y 30 segundos, aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Pero lo que realmente ha desconcertado a los investigadores es encontrar registros de fenómenos astronómicos que no deberían haber sido visibles desde Chichén Itzá. Estudios recientes han documentado referencias a eventos celestes que solo habrían sido observables desde regiones mucho más al sur, en las actuales Guatemala o Honduras. Esto plantea preguntas fascinantes sobre las redes de comunicación e intercambio de información que existían entre las diferentes ciudades mayas. Algunos arqueólogos independientes interpretan estos hallazgos como evidencia de un sistema de comunicación astronómica que funcionaba como una especie de Internet primitivo, donde los sacerdotes astrónomos de diferentes ciudades compartían sus observaciones para crear mapas celestes más completos. Los objetos personales encontrados en esta biblioteca revelan también aspectos sorprendentes de la personalidad de quien habitaba este complejo. Entre ellos destacaba un conjunto de pequeñas esculturas de jade que representan animales de regiones muy distantes, jaguares del Petén guatemalteco, quetzales de las montañas chiapanecas e incluso lo que parece ser una representación de un tapir, animal típico de las selvas más profundas de Centroamérica. Según arqueólogos del INAH, estas figurillas no eran simplemente objetos decorativos, sino que formaban parte de un complejo sistema de adivinación personal. Cada animal representaba diferentes aspectos del calendario sagrado maya, y su uso en rituales privados habría permitido al gobernante tomar decisiones sin depender de las interpretaciones de otros sacerdotes. Junto a estas figurillas apareció lo que los expertos consideran uno de los hallazgos más enigmáticos de todo el complejo: un cofre de madera perfectamente conservado que contenía semillas de plantas que no crecen naturalmente en Yucatán. El análisis botánico ha identificado semillas de cacao de variedades específicas del actual Ecuador, granos de vainilla de las costas del Golfo de México e incluso especias que solo se encuentran en las tierras altas de los Andes. Diversos trabajos académicos coinciden en que este descubrimiento sugiere redes comerciales mucho más extensas de lo que habíamos imaginado. La presencia de productos andinos en Chichén Itzá implicaría contactos comerciales que se extendían a lo largo de miles de kilómetros, conectando civilizaciones que tradicionalmente considerábamos completamente separadas. Lo más intrigante es que muchas de estas semillas conservan aún su capacidad germinativa después de más de 1000 años. Algunos investigadores han propuesto la teoría de que el gobernante que habitaba este complejo mantenía un jardín experimental donde cultivaba plantas exóticas, creando quizás uno de los primeros jardines botánicos de América. En una habitación adjunta a la biblioteca, los arqueólogos descubrieron evidencias de lo que parece haber sido un taller de orfebrería personal. No era un espacio para la producción masiva, sino un lugar donde el propio gobernante habría trabajado metales preciosos como actividad ritual y creativa. Los restos de este taller incluyen pequeños crisoles de cerámica, herramientas de precisión hechas de hueso y pedernal. Y lo más sorprendente, pequeños lingotes de oro que conservan las huellas dactilares de quien los manipuló hace más de 900 años. Estudios forenses modernos han logrado reconstruir parcialmente estas huellas, ofreciéndonos la extraordinaria posibilidad de conocer las marcas físicas de un gobernante maya del período clásico.
Hay registros iconográficos que apuntan a que el trabajo personal de metales preciosos era considerado una actividad sagrada entre la élite maya. No se trataba simplemente de crear objetos valiosos, sino de un proceso de transformación espiritual donde el gobernante se conectaba con las fuerzas cósmicas a través de la manipulación del fuego y los metales. Entre las piezas encontradas en este taller destacaba una máscara funeraria de oro y jade que nunca llegó a ser terminada. La máscara, de dimensiones que corresponderían a un rostro humano adulto, muestra un nivel de detalle artístico excepcional. Los rasgos faciales están ejecutados con tal precisión que algunos expertos sugieren que podría tratarse de un autorretrato del propio gobernante. Existen teorías alternativas que interpretan esta máscara inacabada como evidencia de una muerte súbita e inesperada. La hipótesis, aunque no confirmada, sugiere que el gobernante pudo haber estado preparando su propio ajuar funerario cuando algo interrumpió abruptamente sus planes. El análisis de la técnica utilizada en esta máscara ha revelado influencias estilísticas que no son típicamente mayas. Algunos elementos decorativos muestran similitudes con el arte de culturas tan distantes como los moche del actual Perú o incluso los muiscas de Colombia. Esto reforzaría la teoría de contactos intercontinentales mucho más extensos de los que la historia oficial reconoce. Pero quizás el descubrimiento más impactante de todo el complejo se produjo en la habitación que los arqueólogos han denominado el observatorio privado. Esta habitación, situada en el punto más alto del complejo residencial, conserva aberturas en el techo que están perfectamente alineadas con constelaciones específicas del hemisferio norte. Investigaciones recientes han documentado que estas aberturas permitían observar directamente la estrella polar, las Pléyades, y la constelación que los mayas conocían como el Escorpión Cósmico, equivalente a nuestra constelación de Escorpio. Pero lo verdaderamente extraordinario es que el diseño del observatorio permitía seguir el movimiento de estos astros a lo largo de todo el año con una precisión que rivaliza con instrumentos modernos. En el suelo de este observatorio, los arqueólogos encontraron incrustaciones de pequeños cristales de cuarzo, que formaban un mapa estelar tridimensional. Según ciertos especialistas en arqueoastronomía, este mapa no solo representaba las constelaciones visibles desde Yucatán, sino que incluía referencias a estrellas que solo son visibles desde latitudes mucho más al sur. La versión popular cuenta que los gobernantes mayas poseían conocimientos astronómicos que les permitían comunicarse con civilizaciones de otros continentes. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre cómo habrían adquirido información sobre estrellas no visibles desde su ubicación geográfica. Estudios publicados en revistas especializadas sugieren que este observatorio privado funcionaba como el centro de operaciones de una red de comunicación astronómica que conectaba Chichén Itzá con otros centros mayas, utilizando señales de fuego sincronizadas con eventos celestes específicos. El sistema habría permitido transmitir información compleja a través de cientos de kilómetros en cuestión de horas, algo que transformaría completamente nuestra comprensión de las capacidades logísticas y organizativas de la civilización maya. Los últimos hallazgos en las profundidades de este complejo residencial han revelado algo que podría cambiar para siempre nuestra comprensión de los contactos entre civilizaciones antiguas. En una cámara subterránea que había permanecido oculta durante más de 1000 años, los arqueólogos han encontrado evidencias de lo que algunos investigadores interpretan como un sistema de comunicación intercontinental que habría conectado a los mayas con culturas de todo el continente americano. Esta cámara, situada varios metros por debajo del nivel principal del complejo, fue descubierta cuando los investigadores notaron que algunas piedras del suelo sonaban huecas al caminar sobre ellas. Al retirar estas losas, apareció una escalera tallada en roca sólida que descendía hacia las profundidades. La escalera, perfectamente conservada, mostraba signos de uso frecuente, con el desgaste típico de los peldaños que han sido pisados por generaciones. Según arqueólogos de Lina, esta cámara subterránea funcionaba como una especie de centro de comunicaciones secreto. Las paredes están cubiertas por un mapa en relieve que representa no solo la península de Yucatán, sino toda América Central y partes de América del Sur. Lo extraordinario de este mapa es su precisión geográfica, que incluye detalles sobre ríos, montañas y costas que sugieren un conocimiento directo de territorios ubicados a miles de kilómetros de Chichén Itzá. En el centro de esta cámara, los investigadores encontraron una mesa circular de piedra con incrustaciones de diferentes tipos de jade, cada uno procedente de regiones específicas de América. Estudios mineralógicos han identificado jade de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia e incluso de regiones tan lejanas como el actual Perú. Algunas de estas variedades de jade solo se encuentran en depósitos muy específicos, lo que confirmaría la existencia de redes comerciales extraordinariamente sofisticadas. Pero lo más fascinante de esta mesa no eran las incrustaciones de jade, sino los objetos que aún permanecían sobre su superficie.
Allí encontraron lo que parece ser un sistema de mensajería basado en pequeños cilindros de oro grabados con símbolos. Cada cilindro contiene inscripciones que parecen corresponder a ubicaciones geográficas específicas, como si fueran direcciones postales de la antigüedad. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado que algunos de estos cilindros contienen mapas microscópicos grabados en su interior. Utilizando tecnología de escáner tridimensional, los arqueólogos han logrado reconstruir digitalmente estos mapas internos, descubriendo representaciones detalladas de rutas comerciales que se extendían desde México hasta la actual Argentina. Una teoría sostiene que estos cilindros funcionaban como credenciales de comerciantes especializados, individuos que tenían autorización para viajar entre diferentes territorios, llevando no solo mercancías, sino también información política, científica y cultural. Los símbolos grabados en cada cilindro actuarían como una especie de pasaporte, identificando al portador ante las autoridades locales de cada región. Lo que realmente ha sorprendido a los investigadores es descubrir que algunos de estos cilindros contienen referencias a eventos históricos específicos que ocurrieron en regiones muy distantes. Uno de ellos parece describir la erupción de un volcán en los Andes, con detalles tan precisos que ha sido posible identificarlo con una erupción del volcán Cotopaxi, que sabemos ocurrió en el año 922 después de Cristo. Diversos trabajos académicos coinciden en que esta información habría llegado a Chichén Itzá a través de una red de mensajeros que operaba con una eficiencia sorprendente. Los cálculos sugieren que una noticia podría haber viajado desde Ecuador hasta Yucatán en menos de 3 meses, utilizando relevos de corredores especializados que conocían perfectamente las rutas comerciales más seguras y rápidas. En las paredes de esta cámara subterránea también apareció algo completamente inesperado: representaciones artísticas de animales que no existen en México. Hay dibujos detallados de llamas vicuñas cóndores e incluso lo que parece ser un pingüino, todos ejecutados con un realismo que sugiere que el artista había visto personalmente estos animales o había tenido acceso a descripciones muy detalladas de los mismos. Según ciertos especialistas en arte precolombino, estos dibujos no eran simplemente decorativos, sino que formaban parte de un código visual que permitía identificar el origen geográfico de diferentes productos y noticias. Cada animal representaba una región específica del continente, creando un sistema de clasificación geográfica que habría facilitado la organización de la información que llegaba desde territorios distantes. Junto a estos dibujos de animales, los arqueólogos descubrieron algo aún más extraordinario: muestras preservadas de textiles que claramente no fueron producidos en Mesoamérica. El análisis de fibras ha identificado lana de vicuña de los Andes, algodón de variedades específicas del Perú e incluso fibras vegetales que solo se encuentran en las selvas amazónicas del actual Brasil. Estos textiles no eran simples muestras comerciales, sino que parecen haber funcionado como una especie de biblioteca táctil, donde se preservaban ejemplos de las técnicas de tejido más sofisticadas de todo el continente. Cada pieza está acompañada por pequeñas tablillas de arcilla que describen las técnicas de producción, los materiales utilizados y las regiones de origen. Existen teorías alternativas que interpretan estos hallazgos como evidencia de que el gobernante de Chichén Itzá mantenía lo que podríamos llamar una embajada cultural, un lugar donde se recibían y estudiaban las manifestaciones artísticas y tecnológicas de civilizaciones de todo el continente americano. En una esquina de la cámara subterránea, los investigadores encontraron lo que parece haber sido un archivo de correspondencia internacional. Se trata de cientos de pequeñas tablillas de arcilla cocida, cada una con inscripciones que parecen corresponder a mensajes específicos recibidos desde diferentes regiones. Aunque la mayoría de estas inscripciones utilizan variantes del sistema de escritura maya, algunas presentan símbolos que parecen corresponder a otros sistemas de escritura precolombinos. Hay registros iconográficos que apuntan a que algunos de estos mensajes contienen información sobre eventos políticos específicos, como alianzas matrimoniales entre familias gobernantes de diferentes ciudades, conflictos territoriales e incluso advertencias sobre desastres naturales inminentes. La sofisticación de este sistema de comunicación sugiere un nivel de organización continental que supera todo lo que habíamos imaginado sobre las civilizaciones precolombinas. Uno de estos mensajes, fechado según el calendario maya en el equivalente al año 963 después de Cristo, parece describir la llegada de navegantes extraños a las costas del Pacífico. La descripción incluye detalles sobre embarcaciones de gran tamaño y hombres con características físicas diferentes a las de los habitantes locales. Algunos investigadores han especulado sobre la posibilidad de contactos transpacíficos, aunque esta hipótesis no cuenta con confirmación científica definitiva. Lo que sí está documentado con mayor certeza es que este sistema de comunicación funcionaba en ambas direcciones. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que desde Chichén Itzá también se enviaba información hacia otras regiones del continente.
Tablillas preparadas para ser enviadas contienen datos sobre observaciones astronómicas realizadas desde Yucatán, técnicas agrícolas desarrolladas en la región, e incluso copias de textos médicos mayas. Estudios recientes han documentado que algunos de estos textos médicos describen tratamientos para enfermedades que utilizan plantas medicinales de diferentes regiones de América. Esta integración de conocimientos farmacológicos continentales habría creado un sistema médico extraordinariamente avanzado, donde los sanadores mayas tenían acceso a remedios basados en la flora de todo el continente. La organización de todo este sistema de comunicación requería una infraestructura logística impresionante. En la cámara subterránea se han encontrado mapas detallados de rutas comerciales que incluyen información sobre distancias, tiempos de viaje, puntos de descanso, fuentes de agua e incluso datos sobre las condiciones políticas de diferentes territorios en momentos específicos. Algunos investigadores sostienen que esta red de comunicación funcionaba gracias a una casta especializada de comerciantes diplomáticos que dedicaban toda su vida a mantener los contactos entre diferentes civilizaciones americanas. Estos individuos habrían sido entrenados desde la infancia en idiomas, costumbres, sistemas de medida y técnicas de navegación que les permitían operar eficientemente a escala continental. Pero quizás el descubrimiento más impactante de toda la cámara subterránea fue encontrar evidencias de lo que parece haber sido un sistema de coordenadas geográficas anterior a la llegada europea. Tablillas de piedra contienen cálculos matemáticos que parecen corresponder a latitudes y longitudes de diferentes ubicaciones americanas, con una precisión que sugiere el uso de instrumentos de navegación extremadamente sofisticados. La versión popular cuenta que los antiguos americanos poseían conocimientos geográficos que les permitían navegar con precisión por océanos y continentes. Científicamente, sin embargo, no hay consenso sobre qué tipo de instrumentos habrían utilizado para realizar mediciones tan precisas. Investigaciones de campo realizadas por equipos de la región han identificado referencias a un instrumento llamado espejo del cielo, que habría permitido determinar posiciones geográficas utilizando observaciones astronómicas. Aunque no se ha encontrado ningún ejemplar completo de este instrumento, fragmentos de cristales pulidos y piezas metálicas sugieren la existencia de dispositivos ópticos mucho más avanzados de lo que habíamos supuesto. El análisis de todos estos hallazgos está obligando a reconsiderar completamente nuestra visión de las civilizaciones precolombinas. Lo que estamos descubriendo en Chichén Itzá sugiere que las Américas estaban mucho más conectadas e integradas de lo que jamás habíamos imaginado, con sistemas de comunicación, comercio y intercambio cultural que funcionaban a una escala verdaderamente continental. Y aquí viene lo más extraordinario de todo. Cuando los arqueólogos estaban terminando la documentación de la cámara subterránea, descubrieron que una de las paredes era falsa. Detrás de ella encontraron una segunda cámara, aún más profunda, donde los primeros reconocimientos han revelado la existencia de artefactos que parecen desafiar todo lo que creíamos saber sobre las capacidades tecnológicas de los antiguos americanos. Pero esa será otra historia que cambiará para siempre nuestra comprensión del pasado.